En la cena de compromiso, mi suegro me entregó un delantal con fontanero bordado y me ordenó arreglar la llave antes de sentarme, para que no filtrara olor a drenaje. Abrí la válvula y dejé que el agua cayera sobre su traje italiano. Yo, 30 años, fontanero industrial. Mi prometida, 27, arquitecta. Mi suegro, 60, magnate del sector automotriz. Mi suegra, 58, socialité. Mientras él se secaba la corbata de seda, cerré con su empresa un contrato de 300,000 pesos para cambiar toda la tubería, pago por adelantado. Pero esa no fue toda la historia. Todo comenzó 3 horas antes, cuando Isabela y yo llegamos a la mansión de los Mendoza para la cena que sellaría oficialmente nuestro compromiso. Desde el momento en que pisé el mármol de Carrara de la entrada, sentí el peso de las miradas despectivas de la servidumbre. Conocían mi lugar en esa casa, y no era precisamente como invitado de honor. Recuerda que papá puede ser complicado, me susurró Isabela mientras nos dirigíamos al comedor principal. Sus dedos entrelazados con los míos temblaban ligeramente. Pero mamá ya habló con él. Todo va a salir bien. El comedor era una demostración obscena de riqueza. La mesa de caoba pulida reflejaba la luz de la araña de cristal que colgaba del techo abovedado, mientras que las sillas tapizadas en terciopelo bordeaban el espacio como soldados en formación. Rodrigo Mendoza ya estaba sentado en la cabecera, impecable en su traje de 3 piezas, revisando correos en su teléfono con esa expresión de perpetuo fastidio que reservaba especialmente para mí. Elena, mi futura suegra, supervisaba los últimos detalles con la servidumbre. Su vestido de seda azul marino probablemente costaba más que mi camioneta, y cada joya que adornaba su cuello y muñecas gritaba dinero viejo. Me miró cuando entramos, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Diego, querido», se acercó, con esos pasos elegantes que había perfeccionado en décadas de eventos sociales. «Te ves muy presentable». La pausa antes de presentable fue deliberada, como si fuera un mueble al que acababan de sacar brillo para la ocasión. Asentí cortésmente, acostumbrado ya a estos comentarios envenenados disfrazados de cortesía. Rodrigo finalmente levantó la vista de su teléfono, sus ojos grises escaneándome de arriba abajo como si fuera una tubería defectuosa que necesitaba inspección. «Fontanero», dijo a modo de saludo, sin molestarse en levantarse. «¿Llegaste temprano? ¿Qué? ¿Responsable?» El veneno en su voz era inconfundible. Isabela se tensó a mi lado, pero mantuve la compostura. Había aprendido hace tiempo que reaccionar a sus provocaciones solo le daba más munición para sus ataques. Durante los primeros 20 minutos de cena, todo transcurrió con esa tensión controlada que caracterizaba las reuniones familiares de los Mendoza. Elena hacía preguntas superficiales sobre mi trabajo, mientras Rodrigo comía en silencio, ocasionalmente lanzando miradas de desaprobación cuando pensaba que no lo notaba. «Y dime, Diego», comenzó Elena, cortando delicadamente su salmón, «¿cómo van las cosas en tu negocio?» La forma en que pronunció negocio hizo que sonara como si dijera pasatiempo o hobby. Tragué mi irritación junto con el vino y respondí con la mayor naturalidad posible. «Muy bien, señora Elena. De hecho, acabamos de cerrar varios contratos importantes con desarrolladoras inmobiliarias. El sector de la construcción está en auge». «Qué interesante», murmuró, aunque su tono sugería todo lo contrario. «Isabela nos contó que trabajas principalmente con ¿cañerías?» «Sistemas de plomería industrial completos», corregí. «Instalación, mantenimiento y reparación de infraestructura hidráulica para complejos residenciales y comerciales». Rodrigo dejó su tenedor sobre el plato con un sonido metálico que resonó en el comedor. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que había aprendido a reconocer como el preludio de una de sus famosas humillaciones. «Isabela», dijo sin apartar la mirada de mí, «¿podrías pedirle a Carmen que traiga el regalo que preparé? ¿Para Diego?» Mi prometida me lanzó una mirada nerviosa antes de hacer el pedido. Carmen, la empleada doméstica que llevaba trabajando en la casa más tiempo que yo llevaba vivo, apareció minutos después cargando una caja envuelta en papel dorado. «Un pequeño obsequio para el futuro yerno», anunció Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Algo apropiado para la ocasión. Desenvolvé la caja mientras sentía cómo el aire en el comedor se espesaba. Dentro, doblado cuidadosamente, había un delantal azul marino con bordados dorados. En el pecho, en letras grandes y elegantes, se leía «Fontanero». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Pude sentir cómo Isabela se encogía en su silla, mientras Elena fingía interés repentino en su copa de vino. Rodrigo, por el contrario, se reclinó en su asiento con satisfacción, como un depredador que acababa de atrapar a su presa. Pensé que sería apropiado. Continuó con esa voz suave que usaba cuando estaba particularmente cruel. Después de todo, hay que ser honesto sobre lo que uno es, ¿no te parece? Sentí como la rabia comenzaba a bullir en mi estómago, pero la mantuve bajo control. No le daría la satisfacción de verme perder la compostura. Es muy thoughtful, señor Rodrigo, respondí manteniendo mi voz neutra. Oh, pero eso no es todo. Rodrigo se levantó de su asiento con elegancia teatral. Tengo una propuesta para ti, Diego. Verás, durante la cena noté que el grifo de la cocina hace un ruido extraño. Y bueno, ya que estás aquí, y ya que es tu especialidad, pensé que podrías echarle un vistazo antes de que nos sentemos a disfrutar del postre. La petición cayó sobre la mesa como una bomba. Elena murmuró algo inaudible, e Isabela se puso pálida como el mármol que nos rodeaba. Papá, no puedes estar hablando en serio, logró articular Isabela, su voz apenas un susurro. ¿Por qué? ¿No? Rodrigo extendió los brazos con fingida inocencia. Diego es un profesional. Estoy seguro de que puede solucionar un pequeño problema de plomería. Además, no me gustaría que el olor a drenaje llegara hasta aquí y arruinara nuestra cena de compromiso. Ahí estaba, la humillación final, la gota que rebalsaba el vaso. Durante 2 años había tolerado sus comentarios despectivos, sus miradas de superioridad, sus intentos constantes de hacerme sentir menos que la suela de sus zapatos italianos. Pero esto era diferente. Esto era una declaración de guerra disfrazada, de petición doméstica. Me levanté lentamente, tomé el delantal y me lo puse con movimientos deliberados. Cada movimiento era calculado, cada gesto medido. Si Rodrigo Mendoza quería jugar, jugaríamos. Pero las reglas iban a ser mías. Con mucho gusto, señor Rodrigo, dije con una sonrisa que habría hecho orgulloso a cualquier tiburón. Después de todo, es mi especialidad. Caminé hacia la cocina con pasos firmes, sintiendo las miradas ardientes de toda la familia sobre mi espalda. La cocina era una catedral del acero inoxidable y los electrodomésticos de última generación. Localicé rápidamente el grifo en cuestión, que efectivamente tenía un ligero goteo, pero en lugar de arreglarlo, hice algo completamente diferente. Abrí la válvula principal que controlaba el suministro de agua de toda la planta baja. El sonido del agua corriendo a presión llenó el silencio de la mansión como una sinfonía de venganza. En segundos, el agua comenzó a brotar del grifo con la fuerza de una cascada pequeña, salpicando todo a su alrededor. El grito de Elena desde el comedor fue música para mis oídos. Pasos apresurados resonaron sobre el mármol mientras toda la familia corría hacia la cocina para ver qué había causado el estruendo. Rodrigo apareció primero, su rostro transformado por la incredulidad y la furia. En segundos, sus zapatos, italianos, estaban empapados, y las salpicaduras habían alcanzado su traje de 3 piezas, dejando manchas oscuras sobre la tela gris perla. ¿Qué diablos hiciste?, rugió, tratando de acercarse al grifo pero siendo repelido por la fuerza del agua. Exactamente lo que me pidió, señor, respondí con calma, cruzándome de brazos mientras observaba cómo el agua convertía su cocina perfecta en una zona de desastre. Revisar la plomería. Resulta que el problema era más grave de lo que pensábamos. Elena chillaba órdenes contradictorias a la servidumbre, mientras Isabela me miraba con una mezcla de horror y admiración. Era difícil saberlo con certeza. «¡Cierra! ¡Esa maldita llave!», gritó Rodrigo, su compostura elegante completamente destruida mientras se alejaba de las salpicaduras como si fueran ácido. «Por supuesto», respondí, acercándome con calma y cerrando la válvula. El silencio que siguió fue casi tan dramático como el diluvio que acababa de terminar. Rodrigo se quedó ahí parado, goteando agua sobre el mármol de su cocina, su corbata de seda empapada colgando como un trapo mojado. Su peinado perfecto estaba completamente arruinado, y su expresión de superioridad había sido reemplazada por algo que jamás había visto en su rostro: desconcierto total. «¿Sabe qué, señor Rodrigo?», dije, quitándome el delantal y doblándolo cuidadosamente. «Tiene razón. Hay un problema serio con la plomería de esta casa. De hecho, es tan grave que va a necesitar una renovación completa del sistema».
Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué un número que conocía de memoria. Mi socio Roberto contestó al segundo timbre. «Roberto», habla Diego. «Sí, el contrato del que hablamos». «Sí, el de los Mendoza. 300,000 pesos por la renovación. Completa». «¿Lo preparaste?» «Perfecto». «Sí, pago por adelantado. Como acordamos». Los ojos de Rodrigo se agrandaron mientras las palabras se procesaban en su cerebro empapado. Elena dejó de dar órdenes y se quedó inmóvil, mientras Isabela me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. «¿De qué diablos estás hablando?», logró articular Rodrigo, aunque su voz había perdido toda su autoridad anterior. «Del contrato que firmó esta mañana, señor», respondí con una sonrisa que había estado guardando durante años. «¿No recuerda? Su secretaria me envió toda la documentación firmada esta tarde. Renovación completa del sistema de plomería de la mansión Mendoza. 300,000 pesos pago por adelantado como especificaba el contrato». La confusión en su rostro fue gradualmente reemplazada por comprensión, y luego por una furia que habría derretido a cero. «Yo nunca firmé ningún contrato contigo», siseó entre dientes. «Oh, pero sí lo hizo». Saqué mi teléfono nuevamente y le mostré la pantalla. «Aquí está el correo de confirmación de su secretaria, Patricia Gómez. Aparentemente, usted autorizó el trabajo esta mañana después de revisar mi propuesta para solucionar los problemas estructurales de plomería, que podrían causar daños significativos a la propiedad si no se atienden inmediatamente». El silencio en la cocina era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Rodrigo me miraba como si tratara de descifrar un acertijo imposible, mientras Elena y Isabela procesaban lo que acababa de suceder. Patricia jamás haría algo así sin mi autorización directa, murmuró Rodrigo, pero había menos convicción en su voz. «Bueno», respondí guardando mi teléfono, «tal vez debería preguntarle. Mientras tanto, comenzaremos los trabajos mañana a primera hora. Como especifica el contrato, el pago debe estar en nuestra cuenta antes del mediodía». Me dirigí hacia la salida de la cocina, pero me detuve junto a Rodrigo, lo suficientemente cerca como para que solo él pudiera escucharme. «Y señor Rodrigo», susurré, «la próxima vez que quiera humillar a alguien, asegúrese de conocer exactamente con quién está jugando». El silencio en el comedor era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Rodrigo había desaparecido para cambiarse de ropa, dejando un rastro de agua sobre el mármol como evidencia de su humillación. Elena permanecía inmóvil junto a la mesa, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía su copa de vino como si fuera un salvavidas. Isabela fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. «Diego, ¿qué acabas de hacer?». No había acusación en su tono, solo asombro puro. Durante 2 años había visto cómo su padre me trataba como si fuera invisible, como si mi presencia en su vida fuera un error que esperaba que ella corrigiera eventualmente. «Lo que debí hacer hace mucho tiempo», respondí, ajustándome la corbata que milagrosamente había permanecido seca. «Tu padre quería ver al fontanero en acción. Le di exactamente lo que pidió». Elena finalmente encontró su voz. «Diego, por favor, tienes que entender que Rodrigo está bajo mucho estrés. La empresa ha tenido algunos desafíos últimamente. No era personal». Me giré hacia ella, y por primera vez en 2 años, vi algo diferente en sus ojos. Ya no era la mirada condescendiente de siempre. Había respeto ahí, mezclado con algo que parecía miedo. «Señora Elena, con todo respeto, todo lo que su esposo hace es personal. Cada comentario, cada mirada, cada pequeña humillación que ha diseñado cuidadosamente durante estos 2 años. Personal es exactamente lo que ha sido». Los pasos de Rodrigo resonaron en el pasillo antes de que apareciera en el marco de la puerta. Vestido con un traje nuevo, pero con el cabello aún húmedo. Su rostro había recuperado algo de compostura, pero sus ojos ardían con una furia apenas contenida. «Muy bien, fontanero», escupió la palabra como si fuera veneno. «¿Quieres jugar? Juguemos. Ese contrato que mencionas no existe. Patricia jamás autorizaría algo así sin mi conocimiento directo». Saqué mi teléfono y marqué el número de la oficina central de Mendoza Automotriz. Rodrigo me observó con suspicacia mientras esperaba que contestaran. «Buenas noches. Habla Diego Morales de Sistemas Hidráulicos Industriales. ¿Podría hablar con Patricia Gómez, por favor? Es sobre el contrato que se firmó esta mañana». «Sí, espero». Rodrigo se acercó tratando de escuchar la conversación,
pero mantuve el teléfono lo suficientemente alejado. Patricia, buenas noches. Sí, solo confirmando que todo esté en orden para comenzar mañana. ¿El pago? Perfecto, según lo acordado, antes del mediodía. No hay problema. El señor Mendoza autorizó todo esta mañana después de revisar los reportes de inspección. Sí, los daños estructurales potenciales que identificamos. Exacto. Hasta mañana. Colgué y miré directamente a Rodrigo. Su rostro había pasado de rojo a un gris enfermizo. Patricia está esperando su llamada para confirmar los detalles del pago, dije con tranquilidad. Aparentemente, usted estaba muy preocupado esta mañana cuando le mencionó los problemas que habíamos identificado en la inspección preliminar. ¿Qué inspección?, rugió Rodrigo, pero había incertidumbre en su voz. La que solicité después de que Isabela me mencionara los extraños sonidos que había estado escuchando en las tuberías. Ya sabe, esos ruidos que Elena comentó la semana pasada durante el almuerzo familiar. Elena abrió la boca para protestar, pero se detuvo. Sus ojos se encontraron con los míos y vi el momento exacto en que comprendió lo que había pasado. Tú, susurró Rodrigo. Tú planeaste todo esto. Yo simplemente respondí a las necesidades que ustedes expresaron, repliqué. Su esposa mencionó preocupaciones sobre la plomería. Isabela confirmó los ruidos extraños. ¿Y usted? Bueno, usted me pidió que revisara las tuberías esta noche. Solo estoy siendo thorough. Isabela me miraba como si me viera por primera vez. Diego, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? ¿Desde cuándo dejé de tragarme las humillaciones? ¿Desde cuándo decidí que merecía algo mejor que ser tratado como la mascota indeseada de la familia? Rodrigo se acercó peligrosamente, sus puños cerrados. Escúchame bien, pequeño fontanero de mierda. No sé qué tipo de juego estás jugando, pero esto termina ahora. ¿Cancela ese supuesto contrato ¿O qué? Lo interrumpí, manteniéndome firme. ¿Me echará de su casa? ¿Le prohibirá a Isabela que me vea? Ya lo ha intentado todo eso, señor Rodrigo. Pero aquí estoy, aún de pie, aún comprometido con su hija, y ahora con un contrato firmado por usted para renovar su plomería. Yo no firmé nada, explotó, perdiendo completamente la compostura. Entonces, será mejor que llame a Patricia, sugerí, porque según ella, usted autorizó el trabajo después de una larga conversación esta mañana sobre los riesgos de daño estructural. Elena se acercó a su esposo poniendo una mano temblorosa en su brazo. Rodrigo, cálmate. Podemos solucionar esto. Pero Rodrigo se sacudió, alejándola bruscamente. No, este fontanero de cuarta no va a venir a mi casa a humillarme frente a mi familia. Como usted me humilló a mí durante 2 años, repliqué, mi voz tan fría como el agua que había empapado su traje. La diferencia es que yo tengo un contrato firmado que respalda mis acciones. En ese momento, el teléfono de Rodrigo sonó. Miró la pantalla y palideció aún más. Patricia, murmuró, contestando con manos temblorosas. Patricia, necesito que me expliques. ¿Qué contrato? ¿Qué conversación esta mañana? Pude escuchar vagamente la voz de su secretaria desde el otro lado, pero las palabras exactas se perdían en la distancia. Lo que sí pude ver claramente fue cómo el rostro de Rodrigo se transformaba gradualmente de furia a confusión total. Pero yo no. No recuerdo haber. ¿Estás segura de que fui yo quien? Colgó lentamente, mirando el teléfono como si fuera un dispositivo alienígena. Parece que su memoria no es tan buena como pensaba, comenté. Tal vez debería consultar con un médico. Los problemas de memoria pueden ser señal de algo serio. Isabela finalmente encontró su voz. Papá, ¿realmente firmaste un contrato? ¿Y no lo recuerdas? No, gritó, pero había desesperación en su voz ahora. Yo jamás contrataría a este. Fontanero profesional con licencia y certificaciones, completé. Con años de experiencia en sistemas industriales complejos. El mismo fontanero que acaba de asegurar un contrato de 300,000 pesos con una de las familias más influyentes de la ciudad. Elena se sentó pesadamente en una de las sillas del comedor, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Rodrigo, dijo suavemente, tal vez deberíamos escuchar lo que Diego tiene que decir sobre el trabajo que necesita hacerse. Cuyo. ¿Lado están tomando?, rugió Rodrigo, mirando a su esposa e hija como si fueran traidoras. ¿El lado de la razón?, respondió Isabela, sorprendiéndome a todos. Papá, has tratado a Diego como basura desde el primer día.
Y él nunca, ni una sola vez, te ha faltado al respeto. Hasta esta noche. El silencio que siguió fue diferente. Había algo definitivo en él, como si se hubiera cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Rodrigo nos miró a todos, su reino de mármol y cristal de repente sintiéndose muy pequeño a su alrededor. A las 6 de la mañana siguiente, mi equipo y yo llegamos a la mansión Mendoza con 3 camiones llenos de equipo industrial. Rodrigo había intentado llamarme 5 veces durante la noche, pero ignoré cada llamada. Los contratos tienen términos específicos, y yo planeaba cumplir cada cláusula al pie de la letra. Carmen nos abrió la puerta principal, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y diversión apenas contenida. «Buenos días, señor Diego. Los señores están esperándolo en el estudio». El estudio era el santuario personal de Rodrigo, forrado de madera de cerezo y libros que probablemente nunca había leído. Lo encontré sentado detrás de su escritorio, de caoba, vestido en un traje impecable pero con ojeras que delataban una noche sin sueño. Elena estaba sentada en uno de los sillones de cuero, sus manos entrelazadas con tensión visible. «Diego», comenzó Rodrigo con voz controlada, «necesitamos hablar sobre este malentendido». «No hay malentendido», respondí colocando una carpeta sobre su escritorio. «Aquí está la copia completa del contrato, firmada por usted y validada por su secretaria. Página 3, cláusula 5. Los trabajos comenzarán dentro de las 24 horas posteriores a la sesión. Confirmación del pago». Rodrigo abrió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas como si estuviera leyendo en un idioma extranjero. «Esto no puede ser real. Yo no firmo nada sin revisarlo con mi equipo legal. Según Patricia, usted estaba muy ansioso por resolver el problema rápidamente. Aparentemente, después de que Elena mencionara los ruidos extraños en las tuberías, durante el desayuno, usted la tranquilizó diciéndole que ya había contactado al mejor especialista en la ciudad». Elena palideció. «Yo nunca dije nada sobre ruidos en las tuberías». «¿Está segura?», pregunté, sacando mi teléfono, porque tengo aquí una grabación de una conversación telefónica muy interesante. La mentira salió de mis labios con una naturalidad que me sorprendió incluso a mí. No había ninguna grabación, pero la paranoia y la culpa pueden hacer maravillas en las mentes de las personas que han estado jugando con secretos. No puedes grabar conversaciones privadas sin consentimiento». Rodrigo se levantó de su silla, pero había más pánico que autoridad en su voz. «Tiene razón», concedí, guardando el teléfono. «Por eso no lo hice. Pero las conversaciones en lugares públicos, como restaurantes, son otra cosa completamente diferente». Elena y Rodrigo intercambiaron miradas rápidas. Había tocado un nervio, aunque no estaba seguro de cuál exactamente. «En cualquier caso», continué, «el trabajo debe comenzar ahora. Mi equipo ya está instalando los equipos de detección para mapear todo el sistema de tuberías. Según el contrato, tenemos acceso completo a todas las áreas de la propiedad». «¿Todas las áreas?». Elena se levantó abruptamente. «Sí, señora. Sótanos, áticos, habitaciones privadas, oficinas en casa. Las tuberías recorren toda la estructura. ¿Sabe?». Rodrigo cerró la carpeta de golpe. «Esto es ridículo. Cancelo el contrato». «Me temo que no puede hacer eso», respondí, señalando una cláusula específica. Página 7, sección 12. El contrato solo puede cancelarse con un preaviso de 30 días y una penalización del 100% del monto total. ¿600,000 pesos? Elena casi gritó. «Exactamente. Por supuesto, pueden elegir pagar la penalización si prefieren que no haga el trabajo». El sonido de taladros y maquinaria pesada comenzó a resonar desde el primer piso. Rodrigo se dirigió hacia la ventana y vio a mi equipo descargando detectores de tuberías industriales y equipos de excavación menor. ¿Qué demonios están haciendo allá afuera? Trabajo de investigación no invasiva. Primero mapeamos todo el sistema, identificamos los puntos problemáticos y luego procedemos con las reparaciones necesarias. Elena se acercó a la ventana junto a su esposo. «Rodrigo, tal vez deberíamos simplemente dejar que hagan su trabajo. Si realmente hay problemas con las tuberías». «No hay problemas con las tuberías», explotó Rodrigo, pero su voz se quebró ligeramente al final. «Bueno», dije dirigiéndome hacia la puerta, «eso es exactamente lo que vamos a determinar. Mi equipo trabajará de manera eficiente y profesional. Estimamos que la investigación inicial tomará aproximadamente una semana». «¿Una semana?». Elena parecía a punto de desmayarse.
Para una propiedad de este tamaño, con la antigüedad de estas instalaciones, es bastante razonable. Por supuesto, si encontramos problemas más complejos, podría tomar más tiempo. Salí del estudio dejando a la pareja en un silencio cargado de tensión. En el pasillo me encontré con Isabela, quien claramente había estado esperando fuera de la puerta. Diego me tomó del brazo. ¿Podrías explicarme qué está pasando realmente? ¿Aquí? Estoy haciendo exactamente lo que tu padre me pidió que hiciera, respondí. Revisar la plomería. Pero esto es mucho más que revisar un grifo. Tu padre quería ver lo que un fontanero profesional podía hacer. Le estoy dando exactamente eso. Isabela me estudió con esos ojos verdes que me habían enamorado desde el primer día. Hay algo más, ¿verdad? Esto no es solo sobre la humillación de anoche. Antes de que pudiera responder, uno de mis trabajadores se acercó corriendo. «Jefe, necesita ver esto. Encontramos algo extraño en el sótano». Isabela y yo intercambiamos miradas. ¿Qué tipo de extraño? Hay una habitación sellada detrás de la pared principal, y las tuberías que van hacia allá están completamente desconectadas del sistema principal. El sonido de pasos apresurados desde el estudio nos indicó que Rodrigo y Elena habían escuchado la conversación. Aparecieron en el pasillo, ambos con expresiones de pánico mal disimulado. ¿De qué habitación están hablando?, preguntó Rodrigo, tratando de sonar casual pero fallando miserablemente. Es interesante, respondí. Según los planos originales de la casa, debería haber una habitación adicional en el sótano. Pero cuando bajamos solo encontramos una pared. Sin embargo, nuestros detectores indican un espacio vacío detrás. Elena se tambaleó ligeramente, y Rodrigo tuvo que sostenerla del brazo. Probablemente es solo un error en los planos, murmuró Rodrigo. Estas casas viejas a menudo tienen discrepancias. Posiblemente, concedí. Pero como parte de la inspección completa, necesitaremos acceso a todos los espacios para verificar la integridad del sistema de tuberías. No querríamos que hubiera una fuga oculta que pudiera causar daños estructurales. No pueden simplemente romper paredes sin permiso, Elena logró articular. Según el contrato, tenemos autorización para realizar todas las inspecciones necesarias para garantizar la seguridad e integridad del sistema. Si hay tuberías detrás de esa pared, necesitamos verificar su estado. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero el sonido de más maquinaria llegando desde afuera lo detuvo. A través de la ventana del pasillo, pudimos ver otro camión estacionándose, frente a la mansión. ¿Qué es eso ahora?, preguntó Elena con voz débil. Equipo especializado para acceso a espacios cerrados, expliqué. Muy útil para este tipo de investigaciones. Isabela me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Había fascinación allí, pero también algo que podría haber sido preocupación. Diego, dijo suavemente, ¿estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? Antes de que pudiera responder, Carmen apareció al final del pasillo, agitada. Señor Rodrigo, jadeó. Hay un hombre en la puerta que dice ser inspector municipal. Quiere hablar sobre permisos de construcción y renovación. El inspector municipal resultó ser exactamente lo que necesitaba para aumentar la presión. Carlos Ramírez era un hombre meticuloso de 50 años que conocía cada regulación de construcción de la ciudad como si las hubiera escrito él mismo. Mientras revisaba nuestros permisos y documentación, yo observaba cómo Rodrigo se desintegraba lentamente. Señor Mendoza, Carlos consultó su tableta. Veo que hay algunas discrepancias en los registros de construcción de esta propiedad, específicamente modificaciones no reportadas en el sótano. Rodrigo intentó mantener su compostura, pero el sudor en su frente lo delataba. No tengo conocimiento de ninguna modificación no autorizada, inspector. Interesante, Carlos hizo algunas anotaciones. Porque según nuestros registros, se solicitaron permisos para trabajos de plomería en el sótano hace 3 años, pero nunca se presentó la documentación de finalización. Elena se excusó abruptamente, murmurando algo sobre preparar café para nuestros invitados. La vi alejarse por el pasillo, sus tacones resonando nerviosamente sobre el mármol. ¿Podríamos revisar esa área?, sugirió Carlos, solo para asegurarme de que todo esté en orden. Rodrigo parecía a punto de objetar cuando Isabela intervino. Por supuesto, inspector. Diego puede guiarlos. Él está muy familiarizado con la distribución de la casa ahora. La mirada que Rodrigo le lanzó a su hija habría derretido acero, pero Isabela la sostuvo con una determinación que me llenó de orgullo.
En el sótano, Carlos inmediatamente se interesó por la misma pared que mis trabajadores habían identificado. Golpeó la superficie con sus nudillos y frunció el ceño ante el sonido hueco que produjo. «Definitivamente hay un espacio detrás de aquí», murmuró. «Señor Mendoza, ¿tiene los planos originales de construcción?» «Yo. Tendría que buscarlos». Rodrigo tartamudeó. «No se preocupe», intervine, sacando una carpeta. «Solicité copias del archivo municipal esta mañana. Aquí están». Rodrigo me miró como si acabara de invocar al diablo. Carlos extendió los planos sobre una mesa de trabajo improvisada y los estudió cuidadosamente. «Aquí está», señaló con el dedo. «Según estos planos, debería haber una habitación de aproximadamente 4 por 6 metros en esta ubicación, pero claramente ha sido sellada. Tal vez los planos están desactualizados», sugirió Rodrigo débilmente. «Los planos están fechados hace 5 años». Carlos lo miró con suspicacia. «¿Cuándo adquirió usted esta propiedad?» Hace 6 años. Entonces, estas modificaciones se hicieron durante su propiedad. ¿Tiene los permisos correspondientes?» El silencio de Rodrigo fue respuesta suficiente. Carlos hizo más anotaciones en su tableta, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Señor Mendoza, me temo que voy a necesitar que abra este espacio para inspección. Las modificaciones estructurales no autorizadas son una violación seria del Código de Construcción». «No pueden obligarme a destruir mi propia casa», explotó Rodrigo, perdiendo finalmente toda compostura. «Señor», Carlos se irguió, adoptando su tono oficial. «Como inspector municipal, tengo la autoridad para ordenar la apertura de cualquier espacio que pueda representar un riesgo de seguridad o violación de códigos. Puede cooperar voluntariamente o puedo regresar con una orden judicial». Isabela se acercó a mí y susurró. «Diego, ¿sabías que iba a pasar esto? Digamos que cuando uno trabaja en construcción durante años, aprende a reconocer las señales de trabajo no autorizado», respondí en voz baja. En ese momento, Elena bajó las escaleras del sótano, ya no con café, sino con una expresión de resignación que contrastaba dramáticamente con su pánico anterior. «Rodrigo», dijo suavemente, «diles la verdad». «Elena, no». Rodrigo le rogó, pero ella ya había tomado una decisión. «Inspector». Elena se dirigió directamente a Carlos, ignorando completamente a su esposo. «Detrás de esa pared hay una oficina. Rodrigo la mandó construir hace 3 años para mantener ciertos documentos privados». «¿Qué tipo de documentos?», preguntó Carlos mientras yo sentía cómo la tensión en el aire se espesaba. Elena miró a Rodrigo, quien negó desesperadamente con la cabeza. «¡Contratos!», dijo finalmente. «Contratos con proveedores que tal vez no cumplían con todos los estándares legales». «Elena, cállate», rugió Rodrigo. «No». Elena se giró hacia su esposo con una furia que jamás había visto en ella. «Estoy cansada de guardar tus secretos. Estoy cansada de vivir con miedo de que alguien descubra lo que has estado haciendo». Isabela se quedó inmóvil. «¿De qué están hablando?». Elena respiró profundamente antes de continuar. «Tu padre ha estado usando proveedores que emplean trabajadores indocumentados, pagándoles salarios por debajo del mínimo legal. Los documentos que comprueban esto están en esa habitación». «Eso no es todo», murmuró Rodrigo, como si al admitir una parte de la verdad pudiera minimizar el resto. «No», Elena continuó, su voz ganando fuerza. «También están los registros de las cuentas en el extranjero donde deposita las diferencias que no paga en impuestos». Carlos dejó de escribir y miró directamente a Rodrigo. «Señor Mendoza, me temo que esto ha escalado más allá de violaciones de construcción. Voy a necesitar contactar a otras autoridades». «Esperen». Isabela se adelantó, su rostro pálido pero determinado. «Antes de que esto vaya más lejos, necesito entender algo. Papá, todo el dinero de nuestra familia, todo esto», gesticuló hacia la mansión, «¿viene de explotar a trabajadores pobres?». Rodrigo no respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. «Diego». Elena se giró hacia mí con lágrimas en los ojos. «Ahora entiendo por qué Rodrigo te odiaba tanto. No era solo clasismo, era culpa. Cada vez que te veía un recordatorio de todas las personas que ha explotado para construir este imperio. Sentí como si alguien hubiera conectado,
Los puntos de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. Todo tenía sentido ahora. La hostilidad inmediata, los comentarios específicamente crueles sobre mi trabajo, la desesperación por alejarme de Isabela. «Papá». Isabela se acercó a Rodrigo. «Mírame a los ojos y dime que esto no es verdad». Rodrigo levantó la vista hacia su hija, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Vergüenza verdadera. «Bella». Su voz se quebró. «Todo lo que hice fue por ti, por darte la vida que merecías. Construida sobre la miseria de otros». Isabela retrocedió como si su padre fuera contagioso. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste mirar a Diego, saber lo que has estado haciendo a gente como él y tratarlo de esa manera?» Porque cada vez que lo veía mi propia hipocresía. Rodrigo se desplomó contra la pared y odiaba ese recordatorio. Carlos carraspeó incómodamente. «Señores, me temo que necesito hacer algunas llamadas. Este caso va más allá de mi jurisdicción». Mientras Carlos subía las escaleras para hacer sus llamadas, los 4 nos quedamos en el sótano rodeados por el peso de las revelaciones. Isabela me miró con ojos llenos de lágrimas. «Diego, lo siento mucho. No tenía idea». «Lo sé». Le tomé la mano. «No es culpa tuya». «Pero sí», Elena intervino. «Porque yo sí sabía. Y nunca dije nada. Dejé que Rodrigo te tratara de esa manera. Horrible, sabiendo que él era el verdadero criminal en esta habitación». Rodrigo levantó la cabeza. «Elena, basta. Ya hiciste suficiente daño». «¿Daño?» Elena se rió, pero no había humor en el sonido. «Rodrigo, el daño lo hiciste tú hace años. Yo solo estoy limpiando el desastre». En ese momento, escuchamos pasos múltiples bajando las escaleras. Carlos regresaba, pero no venía solo. 2 hombres en trajes oscuros lo acompañaban, y por sus expresiones serias, supe que las cosas estaban a punto de volverse mucho más complicadas para Rodrigo Mendoza. «Señor Mendoza», uno de los hombres mostró una credencial. «Somos agentes de Maues-Etziem, la Oficina de Investigaciones Fiscales. Necesitamos hablar con usted sobre ciertas irregularidades en sus declaraciones de impuestos». Los siguientes días fueron un torbellino que transformó la mansión Mendoza de santuario familiar en zona de guerra. Los agentes fiscales habían sellado la habitación secreta, después de encontrar exactamente lo que Elena había confesado. Años de documentación sobre evasión fiscal y explotación laboral. Rodrigo había sido arrestado y liberado bajo fianza, pero su imperio automotriz se desmoronaba hora tras hora. Isabela se mudó temporalmente a mi apartamento, incapaz de soportar estar en la casa que ahora sabía había sido construida con dinero manchado de sangre. Elena, sorprendentemente, se quedó en la mansión, pero no para apoyar a su esposo. Se quedó para desmantelar metódicamente todo lo que él había construido. No entiendo cómo no vi las señales. Isabela se acurrucó en mi sofá, sosteniendo una taza de café que se había enfriado hace horas. Toda mi vida pensé que papá era este hombre de negocios brillante y exitoso. «Los depredadores son expertos en ocultar su verdadera naturaleza», respondí, sentándome a su lado. «Especialmente de las personas que aman». Mi teléfono sonó. Era Elena. «Diego, necesito verte. Hay algo más que necesitas saber». 1 hora después, me encontré con Elena en su Mercedes frente a un café discreto en el centro de la ciudad. Se veía diferente sin el maquillaje perfecto y las joyas ostentosas. Más humana, de alguna manera. «Durante 20 años, guardé los secretos de Rodrigo». Comenzó sin preámbulos. «Pero hay uno que él no sabe que conozco». Saqué mi teléfono y activé la grabadora. «¿Puedo?». Ella asintió. Rodrigo no construyó su fortuna solo con explotación laboral. Hace 15 años, saboteó deliberadamente los equipos de construcción de su principal competidor. ¿Sabotaje? Un accidente en una obra que dejó a 3 trabajadores hospitalizados. Rodrigo había sobornado a un inspector para que pasara por alto fallas de seguridad en los equipos de su competidor. Cuando los equipos fallaron, Rodrigo estaba convenientemente posicionado para absorber todos sus contratos. Mi sangre se enfrió. ¿Tienes pruebas? Copias de los pagos al inspector, grabaciones de conversaciones telefónicas, emails. Elena deslizó una memoria USB a través de la mesa. Todo está ahí. ¿Por qué me das esto? ¿Por qué ahora? Elena miró por la ventana del café, observando a las personas pasar. Porque durante años vi cómo Rodrigo humillaba a trabajadores como tú, y me quedé callada porque era más fácil vivir en la negación.
Pero cuando te vi esa noche, empapando su traje perfecto, defendiéndote, vi lo que debería haber hecho, hace años. Elena, hay algo más, me interrumpió. Rodrigo está planeando huir. Transfirió fondos a cuentas en las Islas Caimán ayer. Tiene un vuelo programado para mañana por la noche. Esto cambiaba todo. ¿Isabela lo sabe? No. Y no. Puede saberlo hasta que sea demasiado tarde para que ella haga algo estúpido, como tratar de convencerlo de quedarse. Esa noche llamé a Carlos Ramírez, el inspector municipal que había destapado la habitación secreta. Le expliqué la situación y él me conectó con los agentes fiscales que estaban manejando el caso de Rodrigo. Señor Morales, el agente. Martínez me recibió en su oficina a las 8 de la noche. Esta información es explosiva. Si es verificable, estaríamos hablando de cargos criminales adicionales por sabotaje industrial y poner en peligro vidas humanas. ¿Pueden detenerlo antes de que escape? Con esta evidencia, podemos conseguir una orden para arrestarlo mañana temprano, pero necesitamos que mantenga esto confidencial. Si Mendoza sospecha que sabemos de sus planes de fuga. Entendido. Las 5 de la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Ya salió hacia el aeropuerto. Vuelo a las 7 a.m. Llamé inmediatamente al agente Martínez. Se adelantó. Está en camino al aeropuerto ahora. Unidad de aeropuerto ya está en posición. Lo interceptaremos antes de que aborde. 2 horas después, las noticias matutinas mostraban imágenes de Rodrigo Mendoza siendo arrestado en el aeropuerto, esposado frente a las cámaras mientras intentaba abordar un vuelo privado hacia las Islas Caimán. En su equipaje, los agentes encontraron documentos adicionales que incriminaban a varios otros empresarios en esquemas similares. Isabela estaba viendo las noticias cuando llegué a casa, sus ojos rojos de llorar pero con una expresión de determinación, que no había visto antes. ¿Sabías que esto iba a pasar?, me preguntó sin apartar la vista de la televisión. Sabía que la justicia iba a alcanzarlo eventualmente, respondí, sentándome a su lado. Mamá me llamó esta mañana, dijo suavemente. Me contó sobre la evidencia que te dio, sobre todo lo que papá había hecho. Isabela. No. Me tomó la mano. No te disculpes por hacer lo correcto. Durante años, papá te trató como si fueras menos que él, cuando en realidad él era el monstruo. En la televisión, un reportero explicaba cómo la investigación había comenzado con una inspección de rutina de plomería, que había destapado una red de corrupción que se extendía por toda la industria de la construcción. ¿Sabes qué es lo irónico? Isabela se rió, pero había tristeza en el sonido. Papá siempre dijo que eras solo un fontanero, pero al final, fuiste tú quien limpió toda la suciedad que él había estado ocultando. Esa tarde, Elena nos llamó con noticias que cambiarían todo. Los abogados de Rodrigo habían propuesto un acuerdo. A cambio de cooperar completamente con las autoridades y entregar toda la información sobre la red de corrupción, recibiría una sentencia reducida. Pero hay una condición, Elena explicó por teléfono. Todos sus activos serán confiscados para compensar a los trabajadores, que explotó. La mansión, las cuentas bancarias, todo. ¿Qué significa eso para ti?, preguntó Isabela preocupada por su madre. Significa que finalmente soy libre. Elena respondió con una calma que sorprendió a ambos. Libre de las mentiras, libre de la culpa, libre de pretender que no sabía quién era realmente el hombre con quien me casé. Colgamos el teléfono en silencio. Afuera, el sol se ponía sobre la ciudad, y por primera vez en semanas, sentí que finalmente podíamos respirar. 6. Meses después, Rodrigo cumplía una sentencia de 5 años en prisión federal. Su testimonio había llevado al arresto de otros empresarios en una red de explotación laboral que operaba desde hacía décadas. Elena vivía ahora en un apartamento modesto, pero había encontrado algo que nunca tuvo en la mansión: paz interior. Me llamó una mañana con una propuesta inesperada. «Diego, quiero trabajar contigo», me dijo cuando llegué a su nuevo hogar. Conozco las señales de lo que Rodrigo hacía porque las viví durante años. Quiero usar esa experiencia para ayudar a otros trabajadores. Su idea era crear una división de consultoría ética dentro de mi empresa. Después de todo lo que había pasado, mi negocio había crecido exponencialmente. Otros empresarios querían asegurar que sus propiedades fueran inspeccionadas por alguien con reputación de honestidad. Total. ¿Isabela sabe de esto?, le pregunté. Fue su sugerencia.
Esa noche, Isabela me explicó su razonamiento mientras cenábamos. Mamá necesita redimirse, Diego. La única forma de lidiar con la culpa es hacer algo constructivo con ella. 3 semanas después, abrimos oficialmente Sistemas Hidráulicos y Consultoría Ética Morales. Elena demostró ser increíblemente efectiva detectando irregularidades laborales. Su conocimiento del mundo empresarial la convertía en la persona perfecta para identificar las señales sutiles de corrupción. En nuestro primer gran caso, Elena descubrió que los subcontratistas de Torre Celestial pagaban a trabajadores en mina de Siete efectivo, sin documentación, con turnos de 12 horas, sin tiempo extra. Es exactamente lo mismo que hacía Rodrigo, me dijo, presentando la evidencia. Confrontamos al gerente de proyecto. Su reacción inicial fue negar todo, pero Elena le explicó las implicaciones legales, con una firmeza que me recordó por qué había sido una socialité exitosa. Tienen 2 opciones, le dijo. Corregir estas violaciones inmediatamente y compensar a los trabajadores, o reportamos esto a las autoridades. Eligieron corregir las violaciones. 6 meses después, habíamos ayudado a corregir violaciones laborales en más de 20 proyectos. Empresas de otras ciudades comenzaron a contratarnos para auditorías preventivas. Isabela había retomado su carrera como arquitecta, especializándose en viviendas para trabajadores de bajos ingresos. Su primer proyecto fue un complejo residencial, financiado con el dinero recuperado de las cuentas confiscadas de Rodrigo. Finalmente estoy usando mi educación para algo que realmente importa, me dijo una noche. Esa semana recibí una carta de Rodrigo desde prisión. Escribía sobre su tiempo, allí, sobre cómo había conocido a hombres que habían sido víctimas de empresarios como él. No espero perdón, terminaba la carta, pero quería que supieras que lo que están haciendo ahora me da esperanza de que algo bueno puede salir de todo el daño que causé. Doblé la carta y la guardé en un cajón. ¿Qué decía?, preguntó. Isabela, que está orgulloso de lo que estamos construyendo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre el camino recorrido. Ya no vivíamos en una mansión de mármol, pero habíamos construido algo más valioso. Una vida, basada en honestidad y propósito real. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Mañana tenemos reunión con el Sindicato de Trabajadores de Construcción. Quieren que los ayudemos a establecer un programa de monitoreo independiente, respondí. Perfecto, nos vemos en la oficina a las 8. Al final, Rodrigo había tenido razón sobre una cosa. Yo era solo un fontanero. Pero había aprendido que limpiar la suciedad es exactamente lo que el mundo necesita. 6 meses después, mientras firmaba nuestro contrato más grande hasta la fecha, una auditoría completa para una cadena nacional de construcción, sonó mi teléfono. Era Isabela. Diego, ¿puedes venir a casa? Tengo algo importante que decirte. Cuando llegué, la encontré sonriendo con lágrimas en los ojos, sosteniendo una pequeña ecografía. Vamos a ser padres. Mientras la abrazaba, pensé en todo lo que habíamos superado. El niño que venía crecería en un mundo donde sus padres habían aprendido que el verdadero valor no se mide en mármol y oro, sino en la capacidad de defender lo correcto, sin importar el costo.